Nunca fui de creer en cosas paranormales, pero siempre me parecieron curiosas las historias que la gente del barrio contaba sobre la Llorona. Las repetían cada que el viento soplaba fuerte o cuando algún perro empezaba a aullar en la madrugada. Yo lo tomaba como parte del folclore local, nada más. Hasta que trabajé en aquel lugar. Hace unos años, me quedé sin trabajo y acepté uno temporal como encargado nocturno de un estacionamiento techado en la zona antigua del centro. El lugar era enorme, de esos que se construyeron encima de bodegas viejas, con pasillos de concreto que resonaban con cualquier paso y una mala iluminación que daba más sombra que luz. La primera semana fue tranquila, pero la segunda empezó con algo raro. Esa noche llegué a las 10. El aire estaba frío y húmedo, como si hubiera llovido, aunque el piso estaba seco. Apenas cerré la reja del acceso peatonal, escuché un sonido que no se mezclaba con los ruidos normales del estacionamiento. Un lamento. Pensé que venía de la calle, pero no. El eco se metía por entre los muros de concreto, como un susurro que alguien intentara esconder. ¡Ay, mis hijos! Me detuve a mitad del pasillo. No lo voy a negar. El tono me puso la piel de gallina. Era exactamente como lo describía mi abuela cuando hablaba de la Llorona. Pero sabía que no podía hacer eso. Me acerqué a la zona de los autos del fondo. Las luces parpadeaban por culpa de un falso contacto que llevaba semanas sin arreglarse. No había nadie, nada, solo mi sombra alargándose en el piso. Regresé a la caseta para revisar las cámaras, y ahí la vi, en la cámara número 3, justo en el punto ciego entre dos columnas. Había una figura agachada, vestida de blanco, cabello largo, totalmente suelto. Parecía llorar. Sentí como se me cerró la garganta. Cambié de cámara. Nada. Otra cámara. Tampoco. Volví a la 3. Sí estaba. No era un error de la pantalla. «Señora», murmuré sin pensarlo, como si pudiera escucharme. Tomé la lámpara y salí. Cada paso resonaba como si alguien caminara detrás de mí. Llegué a las columnas con la luz apuntada al suelo para no asustarla. «¿Está bien?», pregunté. La luz se reflejó en algo metálico en el piso. Era una cadena rota. Y entonces la vi bien. Era una mujer, joven, quizá 30 y tantos. Tenía los brazos llenos de moretones, los labios partidos y el vestido blanco manchado de tierra y sangre. Cuando levantó la cara, sus ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. No lloraba por tristeza, lloraba del miedo. Y lo peor, su llanto sonaba exactamente como la Llorona. «Ayúdeme», susurró. «Por favor, ellos vienen». «¿Quiénes?», pregunté. Oh, un sonido metálico retumbó en el otro extremo del estacionamiento, como si hubieran golpeado una reja. La mujer empezó a temblar. Corrí a la caseta, revisé las cámaras. Una camioneta estacionándose afuera, sin placas. 3 hombres bajando. Uno llevaba un tubo, otro una lámpara industrial. El tercero miraba directo hacia las cámaras, como si supiera dónde estaban. Mi corazón casi se detuvo. Los hombres caminaron hacia la entrada del estacionamiento. La mujer detrás de mí empezó a llorar más fuerte, tapándose la boca para no hacer ruido. «No me deje con ellos», repitió. Cerré la reja interna, aseguré el candado y apagué todas las luces del estacionamiento. Quedamos en penumbra, con solo mis brazos temblando sosteniendo la lámpara apagada. «Tienes 2 opciones», me dije mentalmente. «O pone -3. Sí». «¿Para qué?». «Al día que hoy, tú quedas tranquilo». «Es para todos». «Perfectamente. Después de la tranquilidad,
ya sentivo simplemente para todos. Se tranquiliza y abandona. Por favor, dice tantitos palabras, pero más espera, para intentar entenderlos y repetirlos el vientrañamente. De otra manera, para devolvernos a tranquilidad y para no quedarles en la penumbra. Pero esta es la historia más terrible que pueden haberme hecho. De hecho, repito, después de la tranquilidad, para todos, no lo logren imaginarse. Dice por favor. Gracias. Espero que nadie cambie. Ayudarla o dejarla. La primera opción era la más peligrosa. La segunda era la más cobarde. Y elegí la primera. La guié hacia una zona trasera, donde antes había una bodega abandonada. Olía a humedad y aceite rancio. La metí ahí, le di agua, traté de tranquilizarla. Pero la reja principal retumbó. «¡Sabemos que entró aquí!», gritó una voz de hombre. «¡Ábrenos!». El sonido de cadenas golpeando metal hizo eco en todo el lugar. Ella se acurrucó en el rincón más oscuro. Volví a la entrada. Los hombres golpeaban más fuerte. «No tienen permiso para pasar», dije con la voz más firme que pude. «Deja de hacerte el héroe», respondió uno. «No es asunto tuyo. Es nuestra esposa. Está enferma». La forma en que dijo enferma me revolvió el estómago. «Voy a llamar a la policía». «Hazlo». «Y cuando lleguen, ya no vas a estar aquí». Algo en su tono me hizo retroceder. La mujer, la que todos confundían con la Llorona, empezó a llorar desde la bodega, un lamento tan fuerte que incluso a mí me estremeció. Los hombres escucharon. «Ahí está», dijo uno. «Tardaste en soltarla, imbécil». Se escuchó un ruido seco, un golpe contra la reja, luego otro. La estaban tratando de arrancar. No tenía tiempo. Corrí hacia la bodega para decirle a la mujer que nos íbamos por la salida trasera, hacia el acceso de mantenimiento. Pero cuando llegué, la mujer ya no estaba. La puerta trasera del almacén estaba entreabierta. Un hilo de sangre marcaba el piso. «Señora», susurré. Nada. La seguí hasta el callejón detrás del estacionamiento, un lugar tan oscuro que el aire parecía pesado. De pronto, a mi izquierda, escuché su llanto. Un llanto débil, casi un suspiro. Quise llamarla, pero una mano me empujó desde atrás. Tropecé y casi caí. Un segundo golpe me dobló contra la pared. «Te metiste donde no debías», dijo un hombre junto a mi oído. Todo se volvió confuso. Oí pasos, un grito ahogado de ella, un portazo, el motor de la camioneta encendiéndose. Después, silencio. Solo silencio. Cuando pude levantarme, ellos ya se habían ido. Ella también. La policía llegó casi media hora después. Tomaron nota. Nadie me creyó. Dijeron que estaba cansado, que seguramente confundí cosas, que nadie reportó a una mujer desaparecida esa noche. Pero desde aquella madrugada, todos los vecinos aseguran escuchar a la Llorona en el estacionamiento. Dicen que se aparece entre las columnas, que llora buscando a sus hijos, que camina descalza por la bodega. Y yo no sé qué escuchan ellos realmente. Lo que sí sé es que cada cierto tiempo, cuando paso cerca del lugar, el llanto vuelve a sonar. Un llanto humano, real, desesperado. Y a veces muy bajito, entre el silencio, creo escuchar: «No me dejaste, no me ayudaste». Y es entonces cuando entiendo que lo más aterrador no es un fantasma. Es lo que le hicieron a ella y que todavía no la encuentran. Relato número 2. Nunca entendí por qué la gente insiste en trabajar turnos nocturnos cerca del río Viejo. Siempre se cuentan historias, siempre hay supersticiones nuevas,
y siempre aparece algún vecino afirmando haber escuchado a la Llorona. Yo viví toda mi vida en esa colonia y nunca me había pasado nada, hasta que acepté cuidar una obra en construcción a unos metros del río. Ahí fue cuando descubrí que no todo lo que la gente cree que es paranormal viene del más allá. A veces, lo más aterrador viene de este mundo. Quiero contarles lo que pasó porque todavía no duermo bien, y porque esta historia, aunque no tenga nada sobrenatural, suena exactamente como esas cosas que uno prefiere creer que son fantasmas, solo para no aceptar la parte más horrible, que fue real. La primera noche todo estuvo tranquilo, solo ladridos lejanos, grillos y ese ruido extraño del agua moviéndose sin moverse. A la segunda noche empecé a escuchar pasos en la obra. Pensé que era algún curioso, algún adicto o alguien buscando herramientas. Caminé entre los castillos de metal y montones de grava con la lámpara encendida, pero no vi nada. La tercera noche fue la primera vez que escuché el llanto. No era fuerte, ni desgarrado, ni un grito como en las leyendas. Era un lamento suave, casi tímido, como si viniera de muy lejos, pero se escuchaba dentro de la obra. Lo escuché justo cuando pasaba por donde iban a levantar los baños, un espacio que todavía no tenía paredes ni puertas. El eco me hizo creer que venía de todos lados a la vez. ¡Ay, mis hijos!, susurró una voz de mujer. Me detuve. Juro que por un segundo sentí ese escalofrío que solo da cuando escuchas algo que tu cabeza no quiere procesar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que no debía preguntar nada. Nadie respondió. Caminé unos pasos más. El llanto se apagó de golpe, como cuando apagan una radio. Quise justificarlo pensando que venía de alguna casa cercana, pero la zona estaba prácticamente abandonada. Las casas ocupadas quedaban más lejos de lo que mi voz podría alcanzar. Regresé a mi caseta y traté de olvidarlo. Pero la cuarta noche, ahí todo cambió. Esa tarde había llovido y el suelo quedó lodoso y resbaloso. No me gustaba hacer rondas en esas condiciones, pero a eso me pagaban. Cerca de la 1 de la mañana, mientras revisaba los cimientos, escuché algo más que el llanto. Escuché pasos pesados, desesperados, salpicando lodo. Pasos de alguien huyendo. Apunté la lámpara hacia la zona más oscura y la vi. Una mujer, vestida con lo que parecía una bata blanca sucia, descalza, mojada, con el cabello pegado al rostro. Caminaba rápido, tambaleándose, como si no pudiera más, y lloraba. Ese llanto, ese mismo llanto que la gente confundía con la Llorona. Cuando la luz la apuntó, levantó la cara. No tenía nada de fantasma. Tenía golpes. Tenía miedo. Tenía sangre en la frente. No, no, susurró. Ya vienen. El corazón me dio un vuelco. No supe qué hacer. Ella se acercó de golpe, tropezando. Intentó tomarme de la camisa y pude ver sus manos temblorosas, llenas de cortaduras. Por favor, dijo casi sin aire, no me deje aquí. ¿Quién viene?, pregunté. La respuesta no fue verbal. Vino en forma de un motor que no debía estar ahí a esas horas. Una camioneta se detuvo en la calle de terracería, sin luces. Solo la silueta oscura del vehículo moviéndose lentamente. La mujer se escondió detrás de mí como un animal acorralado. Esos hombres, susurró, me llevan buscando días. No sabía qué hacer. No tenía arma. No tenía más que mi lámpara y un radio que casi nunca agarraba señal. La obra estaba llena de sombras, huecos y lugares perfectos para esconderse.
pero también para ser atrapado. La camioneta avanzó unos metros más. 3 hombres bajaron. Uno traía una lámpara grande, otro una barra metálica, y el tercero cargaba algo en el cinturón que no pude identificar. «Aquí está», dijo uno de ellos. Escuché su pinche llanto desde la calle. La mujer soltó un sollozo ahogado. «No hagan ruido», le dije. «Por favor». Caminé hacia la entrada de la obra, tratando de ganar algo de tiempo. Tenía las piernas temblando. «Buenas noches», dijo el de la lámpara. «Buscamos a una mujer. Está mal. Se escapó. Necesitamos regresarla». Era la misma frase que había escuchado antes, en relatos parecidos. La misma excusa. «Está enferma. Es nuestra. Necesitamos ayudarla». Todo disfrazado de preocupación. «Aquí no ha entrado nadie», respondí tratando de sonar normal. El hombre sonrió. «¿Seguro?» «Seguro». Se acercó tanto que pude sentir su aliento. «Mira», dijo, bajando la voz, «no te conviene meterte». Mi corazón latía tan fuerte que no escuchaba nada más. «Que tengas buena noche», terminó el hombre, y todos regresaron a la camioneta. Pero no se fueron. Apagaron el motor, apagaron las luces, y se quedaron ahí, esperando, vigilando. Corrí de vuelta a donde había dejado a la mujer. Ya no estaba. Solo encontré huellas torcidas en el lodo y un pedazo de tela blanca atrapado en una varilla. Miré alrededor con la lámpara temblando en mis manos. «Señora», susurré. «Oiga». Escuché su llanto. No frente a mí, no detrás, abajo, en el hueco donde más adelante construirían el tanque de agua. Un agujero enorme, lleno de sombras. El llanto venía de abajo, un lamento que cualquiera hubiera confundido con la Llorona. Me asomé. «Señora, salga por favor». El llanto se cortó. Tuve la sensación de que alguien me estaba mirando desde el fondo del hueco. Un escalofrío me subió por la espalda. Entonces escuché los pasos, no de ella, de ellos. Los hombres de la camioneta caminaban dentro de la obra. «Aquí está», dijo uno. Su llanto siempre la delata. Mi lámpara casi se me cae. No sé cómo no me vieron. Me escondí detrás de unas láminas tiradas, respirando apenas. Los hombres se asomaron al hueco. «Ahí estás», murmuró uno de ellos, con una voz tan tranquila que me heló la sangre. Uno bajó por la rampa improvisada. Otro encendió la lámpara grande para iluminar el fondo. El tercero se quedó arriba, mirando alrededor, como si supiera que yo estaba cerca, como si pudiera sentirme. Entonces ella gritó, no un llanto, un grito humano, real, cruel. Y por instinto cerré los ojos. Después, silencio, solo silencio. Los hombres subieron de nuevo. Uno cargaba un bulto cubierto con la tela blanca. Otro sostenía algo que no alcancé a ver. No dijeron nada, no buscaron más. Solo se fueron, con una calma que me pareció peor que cualquier violencia. La camioneta arrancó sin prisa. Se alejaron, y el llanto cesó. No supe qué hacer. No quise ver. No quise confirmar. Llamé a la policía, pero llegaron tarde. Mucho después. No encontraron a nadie. Ni a ella, ni a ellos. Nada. Pero el llanto, ese llanto, sigue escuchándose. Cada madrugada. Y la gente del barrio jura que es la Llorona, que busca a sus hijos, que vaga por la obra, que llora su tragedia. Pero yo sé que no es un espíritu, es un eco, un recuerdo, o algo peor, es ella, atrapada de alguna forma entre el silencio y la oscuridad del río viejo. Y lo peor de todo es que, aunque sé que no es paranormal, cuando la escucho llorar, me convenzo de que no está sola ahí abajo,
de que los hombres tampoco se fueron. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. No sé en qué momento empezaron a decir que en el barrio rondaba la Llorona, ni quién fue el primero en asegurar que la había escuchado en las madrugadas. Lo que sí sé es que todos, absolutamente todos, preferían creer en un fantasma antes que enfrentar lo que realmente estaba pasando cerca del drenaje viejo. Yo también lo preferí, hasta que ya no pude. Trabajo como repartidor nocturno, y aquella semana me tocó cubrir turnos que terminaban casi a las 3 de la mañana. Para ahorrar tiempo, cruzaba siempre por un camino de terracería que pasa junto al drenaje entubado de la Polonia, un lugar donde los vecinos juran escuchar lamentos desde hace años. Es la Llorona, decían. Se oye como si llorara por dentro del tubo. Yo nunca escuché nada. Hasta esa noche. Terminé más tarde de lo habitual. Eran como las 3:20 cuando pasé por el camino del drenaje. Había neblina, una neblina espesa que hacía ver todo más lejos de lo que estaba. Caminé rápido, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Y entonces escuché el llanto. Un lamento suave, quebrado, como si alguien estuviera tratando de llorar sin que la oyeran. Me detuve de inmediato. El sonido venía del drenaje, o al menos eso parecía. Era un eco tan extraño que se mezclaba con el viento. ¡Ay! Mis hijos. Por un segundo sentí cómo se me helaba la espalda. No por fantasmas, sino porque ese llanto no sonaba a leyenda. Era demasiado humano, demasiado real. Me acerqué al tubo de concreto. El eco seguía ahí dentro, como si la mujer estuviera atrapada o sentada en algún punto más adelante. Saqué el celular para alumbrar la entrada del drenaje. Y la vi. A unos 10 metros dentro del tubo, había una figura encorvada. Llevaba un vestido blanco completamente sucio, desgarrado en varios puntos. Su cabello estaba tan enredado que parecía una masa oscura pegada a su espalda. No era una aparición. No flotaba. No brillaba. Era una mujer viva y estaba llorando. «Señora», susurré, sin atreverme a hablar más fuerte. La mujer giró la cabeza apenas. Su rostro estaba hinchado, con marcas moradas en los pómulos, los labios partidos. Y cuando la luz del celular le pegó de frente, levantó las manos como si se protegiera. «No me lleven», dijo con un hilo de voz. «Por favor, no me lleven». Sentí un nudo en la garganta. Mi primer impulso fue entrar, ayudarla a salir. Pero antes de dar un paso, escuché algo detrás de mí, un motor. No era el de un coche normal. Era un motor grande, fuerte, acelerando lento, como quien se acerca sin prisa, porque ya sabe a quién está buscando. Apagué el celular y me pegué a la pared del tubo para escuchar mejor. La mujer dejó de llorar. Se quedó completamente inmóvil. El motor se apagó. Luego escuché voces. «Tiene que estar por aquí». Yo la vi correr hacia el drenaje. Si grita otra vez, la ubico de volada. El corazón me empezó a latir en las orejas. Apenas podía respirar. La mujer dentro del tubo empezó a temblar. La vi abrazarse las rodillas y esconder la cara. «No diga nada», le susurré con el pulso a 1000. Caminé hacia atrás, tratando de volver al camino sin hacer ruido. La neblina se volvió más pesada, y entonces los vi.
3 hombres bajaron de una camioneta sin placas. Uno llevaba una linterna industrial, otro un tubo metálico, y el tercero tenía en la cintura algo que no quise identificar. Sus rostros no mostraban rabia, tampoco miedo. Era un tipo de calma que solo he visto en gente peligrosa, gente que ya tiene un plan. «Buenas noches», dijo el de la linterna cuando me vio. «¿Ha visto a una mujer por aquí?» Se escapó, está confundida. El tono amable me heló hasta los huesos. «No», respondí. «No he visto a nadie». El hombre se acercó tanto que tuve que retroceder un paso. «No te conviene mentir», susurró. Los otros 2 caminaron hacia la entrada del drenaje. «Está ahí adentro», dijo uno. Se escuchó clarito. La mujer, como si hubiera entendido, empezó a llorar otra vez. Un llanto bajo, lastimero, desesperado. El eco la volvió a convertir en la Llorona. Los hombres rieron. «Esa vieja siempre hace ese ruido», dijo el del tubo. Como si no fuera su culpa haber perdido a los chamacos. Sentí el estómago revolverse. Uno de ellos entró al drenaje con la linterna apuntando hacia adelante. La mujer empezó a gatear casi atrás, arrastrándose como podía. El sonido de sus manos raspando el concreto era más espeluznante que su llanto. No pensé, solo actué. «Oigan», grité. «Ya llamé a la policía. Están por llegar». Era mentira, pero funcionó. Los hombres se detuvieron. Se miraron entre ellos. No parecían asustados, pero sí molestos. El que estaba más cerca de mí se acercó despacio, como quien evalúa si vale la pena romperte la cara o no. «Te vas a arrepentir», me dijo sin levantar la voz. Después de un silencio que se me hizo eterno, se dieron la vuelta. Caminaron hacia la camioneta, se subieron y arrancaron despacio, sin apuro, como si supieran que volverían. El drenaje se quedó en silencio. Me metí al tubo con el celular encendido. La mujer estaba acurrucada al fondo, temblando. «Ya se fueron», le dije, «pero tenemos que salir. Vamos». Ella no respondió. Apenas se movió. La tomé por los brazos con cuidado para ayudarla a incorporarse. Cuando la levanté, noté que tenía un grillete roto en el tobillo. Mi garganta se cerró. Salimos del drenaje lentamente. No había rastro de la camioneta, ni de los hombres. Por un momento sentí alivio, pero cuando la mujer llegó a la entrada del camino, se soltó de mí de golpe y corrió hacia la carretera, como si viera algo que yo no. «Espere, no vaya por ahí». No me hizo caso. Corrió directo hacia un tramo oscuro de la avenida, y entonces desapareció en la neblina. Literalmente, no la vi más. No escuché pasos, no escuché llanto, nada. La busqué durante media hora. Caminé hacia ambos lados. Revisé el drenaje de nuevo, pero la mujer no estaba, como si nunca hubiera existido. La policía llegó cuando ya estaba amaneciendo. Me tomaron la declaración con cara de fastidio. Buscaron dentro del drenaje. Miraron alrededor. No encontraron huellas. No encontraron sangre. No encontraron nada. Solo un rumor. Porque desde aquella madrugada, todos volvieron a escuchar el mismo llanto. Pero ahora más fuerte, más cerca, más seguido. Los vecinos dicen que es la Llorona, que se aparece por el drenaje viejo, que llora por sus hijos perdidos. Y yo preferiría creer eso, pero cada vez que paso por ahí, siento que alguien me observa desde dentro del tubo. Siento que el aire cambia y escucho muy bajito: «¿Por qué no me ayudaste?». Y sé que no es un fantasma, sé que es ella.
y sé que los hombres todavía la están buscando. Relato número 4. Si algo aprendí trabajando de guardia nocturno en lugares olvidados, es que la oscuridad no engaña, solo revela lo que preferimos no ver. Y lo que viví ese mes en los terrenos baldíos junto a la vía del tren es prueba de eso. La gente decía que ahí se aparecía la Llorona, que en las noches frías se escuchaba su lamento entre los matorrales, que más de uno vio una mujer vestida de blanco caminar por la terracería arrastrando los pies. Yo siempre lo tomé como cuentos para espantar niños, hasta que una noche escuché el llanto. Y todavía me gustaría creer que era un fantasma. Sería más fácil. Me habían asignado cuidar un lote donde iban a construir una bodega nueva. Era un terreno enorme, lleno de basura, fierros viejos, pedazos de madera y contenedores oxidados, pegado a un arroyo casi seco. Un lugar perfecto para supersticiones. La primera noche no pasó nada raro. La segunda tampoco. Pero la tercera, cuando estaba revisando la parte trasera donde la luz de la lámpara apenas alcanzaba, escuché un sonido que me paralizó. Un llanto, lejano, apenas un gemido. Me quedé quieto. El viento movió las ramas secas y por un momento pensé que había sido imaginación mía, pero no, el llanto regresó, un poco más claro. ¡Ay, mis hijos! Sentí que algo se me apretó en el pecho. Ese tono, esa frase, exactamente como la describían los vecinos cuando hablaban de la Llorona. Apunté la lámpara hacia el arroyo. No vi nada, pero el llanto se repetía, intermitente, como si alguien tratara de no hacerlo tan fuerte. Decidí acercarme. El suelo estaba flojo, lleno de hoyos y trozos de metal enterrados. A cada paso, el llanto se hacía más nítido, hasta que la vi. O mejor dicho, vi una figura. Una mujer, arrodillada a la orilla del arroyo, con un vestido blanco muy largo que arrastraba entre la tierra húmeda. Se sostenía el rostro con ambas manos, moviéndose como si le doliera respirar. Tragué saliva. «Señora», susurré. Ella se giró de golpe. Nunca voy a olvidar la expresión de su cara. No era de otro mundo. Era la cara de alguien que había sufrido demasiado. Tenía los ojos hinchados, los labios partidos y el cabello pegado a la piel llena de moretones. «Ayúdeme», alcanzó a decir. «Por favor». Pensé que estaba herida, que había tenido un accidente. Pero en ese mismo instante escuché un ruido que me heló todavía más que su llanto. Un motor acercándose, lento, sin luces. La mujer abrió los ojos con un terror tan puro que me hizo retroceder. «No me deje», susurró. «No me deje aquí». Mi mano temblaba con la lámpara. Miré hacia la entrada del terreno. Una camioneta gris avanzaba despacio, tan despacio que el motor sonaba como un ronquido contenido. Se metió al terreno, sin detenerse en la reja rota. 3 hombres bajaron. No se veían borrachos, no se veían perdidos, no se veían enojados. Se veían seguros, como si ya supieran que la mujer estaba ahí. Uno de ellos cargaba una lámpara grande. Otro tenía algo en la mano, algo pequeño, pero que guardó rápido al verme. «Buenas noches», dijo el primero. «Estamos buscando a alguien». Yo no respondí. «Una mujer», agregó. «Viste de blanco». «Está mal. Se escapó de donde la cuidamos». La mujer detrás de mí empezó a llorar otra vez. Un llanto tan cargado de miedo que comprendí por qué los vecinos lo confundían con algo paranormal. «¿La ha visto?», preguntó el hombre. «No», mentí. «No he visto a nadie». El hombre sonrió. No era una sonrisa amable. «¿Seguro?». «Seguro. No sé si mi voz sonó firme o temblorosa. Lo que sí sé es que él notó que algo no encajaba.
El llanto venía de aquí, dijo otro. No puede estar lejos. La mujer se escondió más entre los matorrales. Mi corazón golpeaba tanto que pensé que me delataría. Si la encuentra, dijo el tercero, acercándose demasiado. Avísenos. Es por su bien. Ya está muy alterada. La manera en que dijo por su bien me revolvió el estómago. Los hombres comenzaron a caminar hacia la zona donde estaba la mujer. Yo me interpuse sin pensar. No pueden pasar, dije. Este terreno está bajo mi vigilancia. El hombre del tubo de metal me miró con desprecio. No te metas. No sabes de lo que hablas. Me estaba jugando algo grande, pero no podía permitir que llegaran a ella. La policía está en camino, solté. Era mentira, pero funcionó. Los hombres se detuvieron, intercambiaron miradas, se movieron como si calcularan algo. Finalmente el primero dijo: «Nos vamos, pero escucha bien». Se acercó a mi oído. «Esto no ha terminado». Se subieron a la camioneta y salieron del terreno sin prisa, como si realmente supieran que volverían. Corrí hacia ella. Estaba temblando, llorando en silencio, respirando como si cada bocanada le doliera. «Vámonos a la caseta», le dije. «Ahí estará más seguro». No se negó, no dijo nada. Caminó conmigo, descalza, arrastrando el vestido. Pero cuando llegamos a la mitad del terreno, algo pasó. El llanto dejó de sonar. La mujer ya no estaba a mi lado. Me giré en todas direcciones. Nada. No había corrido, no había gritado, no la había escuchado moverse. Solo había desaparecido entre los montones de fierro. «Señora», llamé, alumbrando por todos lados. Un silencio total respondió. Y entonces, desde algún punto del arroyo, escuché otra vez el llanto. No frente a mí, no detrás, a lo lejos, muy lejos, como si estuviera más abajo. El eco hacía que sonara igual que antes. La gente diría que era la Llorona. Yo sabía que no. La policía llegó tarde. Revisaron el terreno. No encontraron a la mujer. No encontraron huellas recientes. No encontraron nada que coincidiera con lo que conté. Me dijeron que seguramente fue una indigente, o que tal vez imaginé cosas por el cansancio, que no había reporte de ninguna mujer desaparecida. Pero desde esa noche, los vecinos escuchan más seguido el llanto, mucho más seguido. Dicen que la Llorona volvió al arroyo, que su espíritu ronda el terreno, que se manifiesta cuando pasan cerca. Yo paso a veces, solo para asegurarme. Y aunque sé que ella no era un fantasma, hay algo peor que escucharla llorar. Es ver huellas frescas de llantas cerca del terreno, cada 2 o 3 días. Ellos volvieron. Ellos siguen buscándola. Y tengo la horrible sensación de que saben que yo la vi primero. Relato número 5. Desde que trabajo como repartidor nocturno, he visto cosas raras en la ciudad. Gente que camina hablando sola, perros que te siguen por cuadras enteras, sombras que parecen personas. Pero lo que viví aquella madrugada no se parece a nada. Tanto así que todavía hay gente que jura que vi a la Llorona, que tuve el encuentro. Y ojalá fuera cierto. Un fantasma sería más fácil de aceptar. Todo empezó en una zona donde casi nunca entrego paquetes, la colonia El Sabino. Calles empinadas, casas viejas, alumbrado que parpadea y un silencio que te obliga a caminar más rápido. Aquella noche tenía que entregar un paquete a una casa al final de un callejón, justo donde comienza un pequeño canal de desagüe que corre entre los cerros. Era la 1:43 de la madrugada. Me acuerdo perfecto porque estaba revisando la hora para ver si alcanzaba a terminar antes de las 3. Mientras subía, escuché algo que casi se pierde entre los grillos.
Un llanto suave, largo como un gemido cansado. Me detuve un momento, tratando de ubicar de dónde venía. No había luces prendidas, no había autos, nada. Solo ese sonido lejano. Le di poca importancia. Seguro era alguien llorando detrás de alguna pared. Pero al avanzar unos metros el llanto se hizo más claro. ¡Ay, mis hijos! Ahí sí sentí un escalofrío. No porque creyera en la Llorona, sino porque esa frase, ese tono, no parecía dicho, parecía expulsado como un dolor atorado. Seguí caminando, aunque cada paso me pesaba. La casa del paquete estaba casi al final. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Dejé el paquete donde lo indicaba la nota y me di la vuelta para regresar. Pero el llanto seguía, más fuerte ahora. No era un lamento que se moviera con el viento. Venía del canal. Ese canal tiene un túnel pequeño debajo del puente peatonal. Por ahí corre el agua cuando llueve. Esa noche estaba seco, pero igual se veía oscuro, como si tragara la poca luz de la calle. Me acerqué. No debería haberlo hecho, pero me acerqué. Apunté la luz del celular hacia abajo, y ahí vi a alguien. Una mujer sentada dentro del túnel, con un vestido blanco que parecía mojado o sucio. Lloraba como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Tenía el cabello cubriéndole la cara y se abrazaba las piernas, balanceándose ligeramente. Admito que pensé lo obvio. La Llorona. Ahí estaba, exactamente como la describen. «Señora», dije con la voz más firme que pude. «¿Está bien?» Ella se detuvo en seco. Dejó de llorar. El silencio fue tan repentino que escuché mi propia respiración. Lentamente levantó la cabeza. Y ahí supe que no era un espíritu. Era una mujer de carne y hueso. Tenía la cara llena de tierra, los ojos rojos e inflamados, y un hilo de sangre seco en la comisura del labio. Aún así, su expresión era peor que cualquier aparición. «Me quieren quitar a mis hijos», susurró. Instintivamente bajé un poco la luz del celular. «¿Qué pasó?», pregunté. «Los escondí, pero vienen por mí. No me dejan irme». Antes de poder responder, escuché algo que me congeló. Pasos, pisadas rápidas sobre tierra suelta. Una voz de hombre diciendo, «por aquí». Ella apretó los ojos y empezó a temblar como si le hubieran clavado algo. «No», susurró. «No, no, no». Yo retrocedí un poco. Desde la parte alta del callejón apareció un hombre con una lámpara de mano. Miró hacia el canal y luego hacia mí. «Buenas noches», dijo, como si fuera lo más normal del mundo a esa hora. «¿No habrá visto a una señora por aquí?». Asenté muy leve, casi sin querer. Él lo notó. «Se escapó», agregó. «Tiene problemas, ya sabe, psicológicos. Es peligrosa. Tenemos que regresarla». La mujer debajo del puente comenzó a llorar otra vez, más bajo, como si no quisiera que la escucharan. «Ella no parece peligrosa», alcancé a decir. «Lo es», dijo él, sin quitarme la vista. «No se imagine cosas. Estamos tratando de ayudarla». Detrás aparecieron dos hombres más. Uno tenía algo que parecía un cable grueso. El otro llevaba un saco doblado. Los tres se acercaron al canal. Mi instinto me dijo que nada en esa escena era ayuda. «Voy a llamar a la policía», anuncié. El hombre de la lámpara se rió suavemente. «Hágalo. Pero cuando lleguen, no la van a encontrar. Siempre se esconde. Y usted no sabe lo que hace». Dieron un paso hacia el túnel. Ella gritó. Fue un grito tan agudo, tan cargado de terror, que por un momento sí parecía un lamento de leyenda.
un sonido que rebotó en todas las paredes del callejón. ¡Mis hijos! ¡No me los quiten! Yo retrocedí. Ellos bajaron al canal sin miedo. Ella gateó hacia el fondo del túnel, pero él la alcanzó de un brazo. Ella forcejeó gritando como si estuviera ardiendo viva. El hombre la jaló con fuerza. Ella se golpeó contra el concreto. Intenté bajar para ayudarla, pero uno de los otros me bloqueó el paso. «No te metas», me dijo. «No sabes en qué lío te estás metiendo». El llanto de ella se volvió un gemido sin fuerza. Le amarraron algo a las muñecas. La levantaron entre los tres, como si cargaran un bulto pesado que se resistía. «Suéltenla», dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. El hombre del saco me miró con algo que no era enojo, era lástima. «Mijo», susurró, «hay gente peligrosa en este mundo. Mejor no te metas. No es nuestra culpa que esté así». La subieron a una camioneta estacionada más arriba. Ella seguía llorando, pero ahora ya no gritaba. Solo decía en voz baja, «Mis hijos, mis hijos». La camioneta arrancó sin prisa. Se fueron como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, en silencio, con el eco del llanto todavía vibrando en los muros. Llamé a la policía. Me tomaron los datos. Dijeron que iban a investigar. Nunca llamaron de vuelta. La parte inquietante vino después. Esa misma semana, vecinos comenzaron a decir que todas las madrugadas se escuchaba a la Llorona llorando en el canal, que su lamento salía desde lo más profundo, que pedía por sus hijos. Yo sabía que no era ningún espíritu, pero una noche regresé al callejón, solo para comprobar que la mente me estaba jugando trucos. No debía haber ido. La luz pública estaba apagada, el canal completamente oscuro. Me acerqué con el celular y antes de iluminar, lo escuché. Un llanto, su llanto, exacto, idéntico, como si estuviera ahí abajo, como si nunca se hubiera ido. Me asomé, temblando, y lo único que vi fue agua sucia corriendo entre las piedras. El llanto seguía, cada vez más cerca, y no había nadie, o al menos nadie visible. Desde entonces he pasado noches enteras preguntándome qué hicieron con ella. Y lo peor es que, algunos días, cuando dejo paquetes en esa colonia, veo una camioneta gris estacionada a media cuadra. Siempre la misma, siempre apagada, siempre con alguien adentro, como si estuvieran esperando que alguien más se meta en sus asuntos. Relato número 6. Nunca pensé que algo tan simple como aceptar un turno extra en mi trabajo pudiera cambiar por completo la forma en que veo la noche. Pero así fue. Todo empezó aquella madrugada en el viejo edificio de oficinas de la Colonia La Rosita, donde trabajé como conserje temporal durante un par de meses. Un lugar apagado, silencioso y demasiado grande para una sola persona. La clase de espacios donde el eco hace que hasta tus propios pasos parezcan ajenos. Esa madrugada me tocó cerrar el edificio después de una inspección de rutina. Según el supervisor, alguien había escuchado gritos en los pisos superiores la noche anterior. Yo pensé que eran borrachos, o quizá un indigente que se había metido. No sería la primera vez, pero al entrar me di cuenta de que el aire tenía algo distinto. Ese tipo de silencio pesado que parece absorber los sonidos. Mientras avanzaba por el vestíbulo con mi linterna y las llaves, noté que una de las puertas del pasillo estaba entreabierta. Era raro. Todas deberían estar cerradas desde las 9. La empujé, esperando encontrar basura, cajas tiradas, algo normal. Lo que encontré
fue un rastro de gotas en el piso. No era sangre, pero tampoco parecía agua. Tenían una textura espesa, casi como lágrimas secas mezcladas con polvo. Y ahí, por primera vez, escuché el llanto. Un sollozo suave, arrastrado, femenino. Típico llanto largo que asusta a los supersticiosos. El llanto que muchos vecinos de la zona juraban que era el de la Llorona. Yo nada más me reí por dentro. Hasta esa noche. El sonido venía del tercer piso. Subí despacio, dudando si debería llamar al supervisor antes de verme involucrado en algo grave. Pero el llanto continuaba, desgarrado, como si a quien llorara le faltara el aire. Cuando llegué al tercer piso noté que uno de los pasillos estaba completamente oscuro. La luz de emergencia, que siempre permanece encendida, estaba apagada. Mi linterna iluminaba solo un pequeño círculo. Y ahí la vi. Una mujer de espaldas, sentada en el piso, con un vestido blanco sucio que contrastaba con la oscuridad del pasillo. Su cabello caía sobre sus hombros y su cuerpo temblaba con cada sollozo. No voy a mentir, me quedé inmóvil. Esa imagen era demasiado parecida a la de la Llorona de los relatos populares. Si alguien hubiera tomado una foto en ese momento, cualquiera creería que era un fantasma. «Señora», dije con cuidado. Ella dejó de llorar de golpe. No se movió, no giró. Simplemente se quedó inmóvil, como si mi voz la hubiera congelado. «¿Está bien?», insistí. Muy lentamente, casi con esfuerzo, giró la cabeza hacia mí. Y ahí supe que no era una aparición. Tenía las mejillas moradas, los labios partidos y los ojos hinchados, llenos de un miedo que no he visto en nadie más. «¡Ay, mis hijos!», susurró. «Se los llevaron». Me acerqué un paso, pero ella retrocedió de inmediato, arrastrándose contra la pared. «No quiero que me encuentre», dijo. «Por favor, no lo deje entrar». Mi piel se erizó por completo. «¿Quién?», pregunté. Ella abrió la boca para responder, pero un sonido más fuerte cortó el silencio. Una puerta cerrándose con fuerza en el extremo del pasillo. No podía ser el viento. No ahí, no a esa hora. La mujer empezó a llorar otra vez, ahora con desesperación. «Ya viene», dijo. «Él siempre me encuentra». Yo retrocedí instintivamente. Escuché pasos, lentos, pesados, avanzando por el pasillo contrario. La oscuridad lo tragaba todo, y mi linterna apenas alcanzaba unos metros. «¿Quién está ahí?», grité. Los pasos se detuvieron. No hubo respuesta. Solo un silencio tan profundo que me dolieron los oídos. La mujer se cubrió el rostro y empezó a repetir un murmullo casi incomprensible. «No me lleves, no me lleves, no me lleves». Cuando los pasos reanudaron su avance, más rápidos esta vez, mi cuerpo actuó solo. La tomé del brazo. «Vamos, levántese. Tenemos que salir de aquí». Ella se resistió por el miedo, pero al final la levanté. Cuando dimos media vuelta para correr hacia las escaleras, una figura salió de la esquina. Un hombre. No era un espíritu. No era un monstruo. Era un hombre alto, con la camisa rota, las manos sucias y un brillo rabioso en los ojos. «Te dije que no salieras», gruñó. La mujer gritó como si la estuvieran quemando viva. El sonido retumbó en todo el pasillo, y ahí entendí por qué los vecinos confundían ese llanto con el de la Llorona. Era tan profundo, tan lleno de dolor, que parecía venir de un alma rota. El hombre avanzó hacia nosotros. Yo levanté la linterna para deslumbrarlo, pero él me empujó con tal fuerza que choqué contra la pared
y sentí el aire escaparme del pecho. La mujer trató de correr. Él la alcanzó del cabello y la jaló tan fuerte que cayó al piso. ¡No!, alcancé a gritar. El hombre levantó la mano. Brillaba un objeto pequeño y metálico, una navaja. Me levanté como pude y le lancé la linterna directo a la cara. El impacto lo sorprendió y soltó a la mujer por un segundo. La tomé del brazo y corrimos hacia las escaleras. El ruido de sus pasos detrás de nosotros era cada vez más fuerte, como si en cualquier momento nos alcanzara. Llegamos a la puerta principal justo cuando él bajaba el último tramo. La mujer salió primero. Yo la empujé hacia la calle. Cuando salí, el golpe resonó detrás de mí. Algo pesado cayó por las escaleras. No sé si fue él o si tropezó. No me detuve a comprobarlo. Corrimos como si la vida dependiera de eso. Cuando llegó la policía, revisaron el edificio. No encontraron al hombre. No encontraron la navaja. No encontraron rastros de pelea. Nada. Solo el eco apagado del llanto, que según los oficiales, yo seguramente imaginé por el cansancio. La mujer desapareció esa misma noche. Ni siquiera sé si tenía casa, familia o si realmente habían secuestrado a sus hijos. Lo único que sé es que desde entonces, cada madrugada en ese edificio vacío, los vecinos dicen que se escucha un llanto largo, doloroso. Un llanto parecido al de la Llorona. Y aunque todos creen que es un fantasma, yo sé que es peor, porque ese hombre sigue allá afuera, buscándola. Y hay noches en las que juro que escucho pasos siguiéndome cuando regreso a casa. Relato número 7. Lo que voy a contar pasó hace casi un año, y aunque la gente del pueblo sigue diciendo que fue la Llorona, yo sé que no fue así. Ojalá hubiera sido. Un espíritu que llora por sus hijos es más fácil de enfrentar que un ser humano desesperado, herido y peligroso. Pero ya saben cómo es la gente en los pueblos. Escuchan un lamento en la madrugada y de inmediato lo atribuyen a lo sobrenatural. La verdad fue otra. ¿Ve? En ese entonces yo trabajaba repartiendo comida en moto por las noches. No era un gran negocio, pero pagaba suficiente para mantenerme. La mayoría de mis entregas eran en el centro, pero una madrugada un pedido me mandó a una zona cercana al río, un lugar donde la gente evitaba pasar de noche, no por delincuencia, sino por historias. Sombras que seguían a los caminantes, mujeres de blanco entre los árboles, y claro, la Llorona. Eran las 2:17 a.m. Cuando llegué a la dirección, la casa estaba completamente a oscuras. Toqué, nadie respondió. Esperé. Nada. Como el pedido ya estaba pagado, dejé la bolsa colgada en la reja y me di la vuelta para regresar. Fue entonces cuando escuché el llanto. No era fuerte, pero tampoco era un simple sollozo. Era un lamento prolongado, cansado, como si alguien hubiera estado llorando horas antes de que yo llegara. Mi primera reacción fue ignorarlo. No quería meterme en problemas, y mucho menos en historias que la gente contaba para espantar. Pero el llanto se repitió, ahora claramente desde el camino que iba hacia el río. No pude evitar voltear. La gente dice que cuando escuchas el lamento de la Llorona cerca, es porque está lejos, y si lo escuchas lejos, está cerca. Pensé en eso, y una parte de mí quiso reírse, pero la otra parte, la parte que estaba sola en esa calle sin luz, se tensó. Encendí la linterna del casco y avancé unos pasos. El viento movió los árboles y el llanto volvió, más agudo. ¡Ay, mis hijos! Se me erizó la piel. No por la frase, sino por cómo la dijo. Ese tono no era sobrenatural, era humano.
demasiado humano. Me acerqué a la curva del camino, donde comienzan unos arbustos altos que dan directo al río. Ahí la vi por primera vez. Una mujer vestida de blanco, agachada, con el cuerpo encorvado, como si estuviera protegiendo algo. Su cabello caía por los lados de su rostro y sus manos estaban cubiertas de barro. Parecía estar buscando algo en el suelo. Tragué saliva. Señora, dije con cuidado, ¿necesita ayuda? Ella se levantó de golpe, como un resorte. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados por el llanto, y una línea de sangre seca le cruzaba la mejilla. No por un golpe, sino por haberse rascado o arrancado algo. Tenía las uñas negras, llenas de tierra. Perdí a mis hijos, dijo. Los tenía aquí. Aquí. Se llevó las manos al pecho, desesperada. Por un momento pensé en irme, pero algo me decía que no podía dejarla ahí. ¿Quiere que llame a alguien?, pregunté. No, respondió rápido, con una voz tan rota que casi no entendí. No llame a nadie. No puedo volver. Antes de poder preguntar más, escuchamos un ruido fuerte, un portazo, seguido de voces de hombres. Voces que venían desde arriba, desde la parte donde había dejado la moto. La mujer retrocedió un paso, aterrada. Son ellos, susurró. No me deje sola. Por favor, no me deje con ellos. Su súplica tenía un miedo tan real que no supe qué hacer. Me acerqué a ella y la tomé del brazo. Vamos, le dije. Hay un sendero detrás. Podemos escondernos. Ella asintió. Caminamos rápido hacia una parte del río, donde los árboles hacen sombra, incluso de día. Los hombres bajaban por el camino, con linternas. Yo los escuché antes de verlos. Tiene que estar cerca, dijo uno. Dijeron que la vieron por el río, agregó otro. La muy loca no puede haber ido lejos. La mujer temblaba tanto que pensé que iba a desmayarse. Son los que me quitaron a mis hijos, susurró. Los pasos se acercaban. Me agaché con ella detrás de un tronco caído, intentando no hacer ruido. Los hombres pasaron a 2 metros de nosotros. Sus linternas iluminaban los árboles y el suelo. Uno de ellos llevaba algo en la mano, un pedazo de cuerda, y el otro, una bolsa de lona. Cuando por fin se alejaron un poco, la mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas. Los enterré, dijo. Mis hijos están aquí. No quiero que los encuentren. Me quedé frío. Ella apuntó con la mano hacia un punto entre los arbustos, justo al lado del tronco caído. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera excavado recientemente. No supe si mis piernas temblaban por el frío o por lo que estaba entendiendo. ¿Qué hicieron ellos?, pregunté. Ella abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, uno de los hombres gritó desde más arriba. Allí vi movimiento. Nos descubrieron. Corra, le dije. Ella corrió, pero no hacia arriba, no hacia la calle. Corrió hacia el río. Yo intenté seguirla, pero los hombres ya bajaban directo hacia mí. Uno me aventó al suelo, otro intentó quitarme el casco jalándome del cuello. ¿Dónde está?, gritó el mayor. ¿Dónde está la vieja? No respondí. Me patearon las costillas. Escuché cómo la mujer gritaba más abajo, junto al agua. ¡Déjenme! ¡No! Corrí como pude. Llegué al borde del río justo cuando uno de los hombres la sujetaba del vestido, jalándola para sacarla del agua. Ella luchaba, arañaba, gritaba como un animal atrapado. Un llanto tan desgarrador que sí, cualquiera juraría que era la Llorona. Tomé una piedra del suelo y se la lancé al hombre. Le pegué en el hombro. Él gritó y la soltó. Ella se metió más al agua, desapareciendo entre la corriente negra.
Maldito, me gritó el hombre. Los otros dos me alcanzaron. Me golpearon, no sé cuántas veces. Me dejaron tirado ahí, a la orilla, mientras bajaban por ella. Escuché los golpes del agua, escuché sus voces furiosas, escuché su llanto debilitándose. Luego escuché silencio, un silencio que sentí que me tragaba el pecho. Levanté la vista, los hombres ya no estaban. La corriente seguía moviéndose, imperturbable. Ella no reapareció. La policía llegó horas después. Conté lo que pasó. No me creyeron. Dijeron que no había evidencia, que el río arrastra muchas cosas, que no se puede perseguir a fantasmas. Y claro, la gente del pueblo comenzó a hablar, que la Llorona volvió a llorar en el río, que la escuchan cada madrugada, que busca a sus hijos. Yo regreso a veces, no sé por qué, quizá por culpa, quizá por miedo. Y sí, en algunas noches juro que escucho el llanto, a veces cerca, a veces lejos, pero ya no pienso que es un fantasma, porque hace 2 semanas encontré huellas, huellas frescas, pequeñas, de alguien que caminó descalzo a la orilla del río, huellas que no eran de un espíritu, eran de alguien vivo, alguien que sigue ahí afuera. Relato número 8. Nunca he sido de creer en fantasmas, pero lo que viví aquella noche me dejó marcado. Y aunque sé que no fue un espíritu, todavía me cuesta dormir cuando recuerdo su voz. Una voz que si la hubiera escuchado antes de saber la verdad, yo también habría confundido con la Llorona. Todo empezó cuando mi hermana me pidió que la llevara a su trabajo. Ella entraba a las 5 de la mañana a una maquila a las afueras de la ciudad, justo en una zona donde dicen que se aparece esa mujer que llora por sus hijos. Yo no creía en eso, pero de todos modos le dije que sí. La dejé y me regresé por un camino alterno que pasa cerca de un canal de desagüe. Un camino solitario, rodeado de pastizales. Eran casi las 5:20 cuando vi algo raro. Una figura agachada en medio del camino, como si estuviera hurgando en la tierra. Reduje la velocidad sin querer, más por curiosidad que por miedo. Mi faro iluminó su silueta. Estaba vestida de blanco, o por lo menos así se veía con la luz tenue. Su cabello, largo y pegado al rostro, parecía mojado. El viento se llevó un gemido que venía de ella, algo parecido a un lamento. Por un segundo pensé en lo que la gente decía. Por un segundo creí que sí, que quizá la Llorona andaba por ahí. Pero luego razoné. Una mujer agachada en un camino rural no es un fantasma. Y como idiota curioso que soy, me detuve. ¿Está bien?, pregunté desde la moto. Ella levantó la cabeza muy despacio. Y ahí empezó la parte que me sigue helando la sangre. No era vieja, no era espectral, era una mujer joven, con la cara completamente sucia, los ojos hinchados y unas ojeras profundas que parecían pintadas. Su respiración era entrecortada, como si hubiera estado llorando horas. «¡Ay, mis hijos!», murmuró. La frase, en esa oscuridad, con ese tono quebrado, era suficiente para que cualquiera se espantara. Y sí, en ese instante mi cabeza volvió a las leyendas. La mujer de blanco llorando por sus hijos, justo en el camino del canal. Pero cuando me bajé y la alumbré bien con la linterna del casco, lo sobrenatural desapareció. La realidad se volvió más pesada, más inquietante. Tenía las manos llenas de barro, uñas rotas, y en el antebrazo unas marcas rojas, como rasguños hechos por ella misma. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Señora, ¿qué le pasó?», pero ella dio un par de pasos hacia mí con dificultad. «Se los llevaron», susurró. «Mis hijos, se los llevaron». Eso me asustó más que cualquier fantasma.
No era un llanto de espectro, era un llanto humano desesperado. Quise llamar a la policía, pero ella se me lanzó encima, agarrándome el brazo con fuerza. No, ellos no ayudan, no llame a nadie. Su fuerza me sorprendió. Intentó quitarme el celular de la mano. Por un momento pensé que estaba drogada o fuera de sí. Pero luego la escuché llorar. Un llanto tan profundo que sentí que me apretaba el estómago. Se los llevaron por ahí, dijo, señalando el canal. La acompañé con cuidado hasta un poste donde ella se dejó caer. Me quedé a 1 metro, sin saber qué hacer. Entre los sollozos, ella seguía murmurando la misma frase. Mis hijos, mis hijos. El cielo comenzaba a aclararse, pero el camino seguía igual de solitario. Fue entonces que escuché un motor acercándose. Una camioneta vieja, sin placas, se detuvo a unos 30 metros de nosotros. 3 hombres bajaron. No parecían policías, tampoco parecían vecinos. Llevaban botas, lámparas potentes y una actitud que me puso la piel de gallina. Uno de ellos me miró directamente. ¿La encontraste tú?, preguntó. Yo no respondí. Otto sacó una cuerda del bolsillo. Dijimos que no queríamos problemas, dijo irritado. Nomás tenías que quedarte escondida. La mujer detrás de mí soltó un chillido que sí, lo admito, sonó como un grito de la Llorona. Un lamento desgarrador que se alzó por todo el camino. Ese sonido fue suficiente para que yo entendiera que no debía quedarme ahí. Uno de los hombres avanzó directo hacia mí. No te metas, me dijo, pero ya estaba metido. La mujer comenzó a arrastrarse hacia el canal. Uno de los hombres la vio y corrió a detenerla. «¡Regresa acá, loca!», ella gritó otra vez. Era un sonido tan humano y al mismo tiempo tan lleno de terror que cualquiera habría jurado que era paranormal. Ese grito fue el clímax de todo, un sonido que me perforó la cabeza y me hizo actuar sin pensar. Tomé una piedra del suelo y la lancé al que corría hacia ella. Le pegué en la sien. Cayó de rodillas. Los otros 2 se me fueron encima. El primero me empujó contra el suelo. El segundo me dio una patada en las costillas que me sacó el aire. Intenté levantarme, pero me sujetaron de los brazos. Me arrastraron unos metros mientras el tercero se recuperaba. ¿Quieres jugar al héroe?, gruñó uno. No pude contestar. Tenía la boca llena de tierra. Suéltala, alcancé a decir. El hombre se rió. Esa mujer no está bien. Y no tienes idea de lo que hizo. La mujer seguía gateando hacia el canal, llorando, repitiendo mis hijos. Cuando llegó a la orilla, metió las manos en el agua como buscando algo. Uno de los hombres la alcanzó y la jaló del cabello. «Ya basta», le gritó. «No vas a encontrarlos». Ella se volteó con un grito tan fuerte que todos nos estremecimos. No era la Llorona. Era una madre a punto de romperse. Entonces escuché sirenas. Alguien en la maquila, tal vez mi hermana, había llamado a emergencias al ver la camioneta sospechosa meterse al camino. Los hombres huyeron, la dejaron ahí, tirada, llorando, con el vestido blanco lleno de lodo. La policía llegó minutos después. La atendieron, la cubrieron con una manta y la llevaron a una ambulancia. A mí me tomaron declaración. Los hombres nunca regresaron por la camioneta. Luego supe que la mujer tenía semanas buscando a sus hijos desaparecidos, que la gente la había visto vagar, llorando, vestida de blanco, y ya la llamaban la Llorona del Canal. Nada sobrenatural, nada de fantasmas, solo dolor. A veces paso por ese camino de madrugada. No lo hago por valentía, sino porque es la ruta rápida para dejar a mi hermana. Y aunque sé la verdad, aunque sé que no es un espíritu,
Hay noches en las que juro que escucho un llanto, no fuerte, no claro, apenas un murmullo arrastrado por el viento del canal, un murmullo que siempre dice lo mismo. Mis hijos, y lo inquietante no es el sonido, es que desde hace unas semanas ese llanto empieza a escucharse otra vez, pero nunca logro ver quién lo hace. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.